Emanuel Andrade, hijo del exmilitar venezolano Alejandro Andrade, condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por lavar activos como tesorero del expresidente fallecido Hugo Chávez cuando era su escolta, y por sobornos de más de $1 millón, tendría en Colombia un negocio ilegal de venta y entrenamiento de caballos. El joven, de acuerdo a la prensa local, no contaría con el permiso para desarrollar esa actividad. Emanuel habría llegado a Bogotá luego de que el gobierno estadounidense expulsara a su familia de la Florida, donde vivían, según informó el diario colombiano El Tiempo. Fueron las mismas personas del medio quienes alertaron sobre las ventas de ejemplares de primera línea que hacía el jinete venezolano, ofreciendo grandes sumas de dinero. Al joven lo han visto en exclusivos clubes de la capital con gastos excesivos y que, incluso, estaría financiando un hipódromo, todo ello con asesoría de venezolanos que llevan tiempo en Colombia, detalló el medio nacional. Por lo que el heredero del chavismo está siendo investigado por Coldeportes y por las autoridades de migración. Ello, para evitar que el mercado ecuestre del país se vea involucrado en dineros ilegales, pues los entes de inteligencia no descartan que la plata de Emanuel Andrade provenga de lo que quedó de los lavados de activos de su padre, dice El Tiempo. A Andrade, que aceptó los cargos por testaferrato, le fueron incautados varios bienes raíces adquiridos con esta actividad ilícita que fueron subastados en Estados Unidos, como 2 mansiones en Sunnyland Lane, en Wellington, y una casa en Delray Beach. De acuerdo al diario BBC, también le confiscaron propiedades en Palm Beach, Florida. 15 vehículos, entre los cuales hay 3 carros de golf, 17 caballos, 35 relojes de lujo y 9 cuentas bancarias en Estados Unidos y en Suiza. Alejandro Andrade, al retirarse como teniente del ejército venezolano, se convirtió en guardaespaldas personal de Chávez en la campaña electoral de 1998, y tras su muerte en 2013, pasó a ser secretario privado, tuvo cargos financieros y finalmente fue tesorero nacional entre 2007 y 2010. Y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social entre 2008 y 2010, detalla el diario inglés. En su caso, también están vinculados otros 2 venezolanos, Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, de una compañía de seguros y quien tiene al menos 24 propiedades en Estados Unidos según la BBC. Y Gabriel Arturo Jiménez, quien también se declaró culpable de lavado de dinero. Más sobre este tema. Colombia desplegó un operativo de seguridad en las trochas, los peligrosos pasos ilegales en la frontera con Venezuela. Colombia prohibió el ingreso al país a 10 personas cercanas a Nicolás Maduro. El gobierno de Iván Duque denunció que los 2 criminales más buscados de Colombia se esconden en Venezuela.